una nueva ola de calor en Buenos Aires. Entonces estamos en comunicación con Javier Marino, que es jefe de cardiología del Centro Medicus. Javier, te saludamos. Nahuel Crescenzo, Julieta Argenta. Buenas tardes. Hola Nahuel, hola Julieta, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenido a nuestro noticiero La Voz de la Ciudad, tercera edición. Arrancamos con, claro, lo básico, ¿no? ¿Cuáles son esos consejos que vos como médico das para los que nos estén mirando, más allá de las edades y las diferencias? Me parece muy bien empezar por medidas generales para toda la población y después ir quizás a algunos aspectos muy puntuales para poblaciones de riesgo. Sí. En general, el sentido común es lo que debe prevalecer ante una ola de calor, no exponerse entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde a hacer ejercicio en esas horas, mantenerse en lugares bien ventilados y frescos, tener un buen grado de hidratación, tratar de no consumir en abundancia bebidas alcohólicas, muy azucaradas, abundantes café, porque eso produce en muchos casos un aumento de la deshidratación. El contenido de la alimentación debe ser fundamentalmente en base a frutas, verduras, no comer alimentos altos en ricas calorías y alto en grasas, tratar de mantener un equilibrio en cuanto al sodio que se ingiere, y ahí ya sí vamos a tener las variantes si son pacientes sanos, jóvenes o adultos mayores, o aquellos que tienen alguna enfermedad cardiovascular u otra comorbilidad. Y Javier, en cuanto a esto que vos estabas mencionando, ¿no? Adultos mayores o personas con alguna enfermedad de base, ¿cuáles son esos cuidados quizás más potenciados que hay que tener para no sufrir ningún golpe de calor o, digamos, atravesar algunas consecuencias de esto que va a ocurrir, ¿no? En principio, todas las medidas de prevención son las mejores medidas que se pueden tomar. Volvemos a repetir, en aquellos pacientes adultos mayores o en los niños o en pacientes con comorbilidades, mantenerse, como decíamos, no expuestos a altas temperaturas, bien hidratados y alimentados, como decíamos, con alimentos frescos, verduras, nada rico en calorías y pesado, y fundamentalmente tener un grado de hidratación que vaya más allá de la necesidad o del deseo de tener sed. Hay que hidratarse más allá de que no tengan ganas de tomar líquidos, porque en esta situación muchas veces los adultos mayores o los niños no perciben que se están deshidratando. No esperar a la sensación de sed, digamos. No esperar a la sensación de sed, sino tener conciencia de que si están expuestos a altas temperaturas van a estar perdiendo líquidos, y muchas veces los adultos mayores o pacientes con enfermedades cardiovasculares pierden la capacidad para regular la temperatura corporal y empiezan a sufrir justamente en esta hora de calor este tipo de alteraciones. Por lo tanto, la hidratación es clave para no sufrir los efectos deleterios de la deshidratación. ¿Y las vulnerabilidades puntuales de quienes sufren, digamos, problemas o tengan antecedentes cardiovasculares, tienen algún otro consejo en particular o estos que estás mencionando ahora? No, hay consejos muy puntuales y muy particulares. Nosotros los cardiólogos vemos una población muy vulnerable ante la probable hora de calor: pacientes hipertensos, pacientes con enfermedad coronaria, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes diabéticos. Toda esa población es una población que muchas veces está medicada con medicamentos que son vasodilatadores para bajar la presión. El calor es un vasodilatador, por lo tanto puede potenciar el descenso de la presión. Muchos de estos pacientes toman diuréticos. El diurético elimina líquido y eso también hace que la presión baje, y en un contexto de deshidratación u ola de calor, eso se potencia. Entonces, el principal consejo es a los pacientes vulnerables con estas características tener un contacto estrecho con su médico para saber si tienen que adaptar la medicación, por ejemplo, la dosis de diurético o las dosis de medicamentos vasodilatadores para la presión. Solemos ver en el consultorio en estas épocas pacientes que están hipertensos habitualmente, cómo su presión empieza a bajar. En los que están normotensos, con buena medicación, muchas veces les baja más de la cuenta, y eso puede ser de riesgo también. Claro.
Recién hablaba de estas situaciones, ¿no? Personas que les baja mucho la presión. ¿Cuáles son los síntomas en general que aparecen ante un golpe de calor? Digamos, tenemos los más conocidos, pero ¿hay alguno que ya no es tan llamativo, no es tan conocido? ¿Cuáles son esos síntomas que aparecen? Los síntomas son muy importantes porque pueden ser floridos, pueden corresponder a muchas otras entidades, pero esencialmente piel caliente, enrojecida, signos de deshidratación en la piel, puede haber náuseas, puede haber vómitos, puede haber fiebre, aumento de la temperatura corporal, puede haber convulsiones, puede haber hipotensión y episodios de pérdida de conocimiento. Es decir, el espectro es tan variado como pacientes que puedan sufrir la ola de calor podemos encontrar. En aquellos pacientes con comorbilidades, como decíamos, especial cuidado en los pacientes con insuficiencia renal, los cardiópatas, los pacientes neurológicos. La deshidratación produce muchas veces hemoconcentración de la sangre y eso predispone a mayor probabilidad de trombos. Por lo tanto, digamos, tenemos que ser muy cuidadosos con los pacientes con comorbilidades cardiovasculares, neurológicas o renales. Javier, aprovechando también que estás participando de esta charla, aprovechemos para llevar conciencia de cuáles son esos síntomas también para prevenir los infartos en casa, porque muchas veces tal vez existe ese tiempo previo a que se dé este ataque y estar atentos, ¿no? Es muy buena tu pregunta porque además con las olas de calor hay una tendencia a que las complicaciones cardiovasculares en los pacientes cardiópatas aumenten. Dolor de pecho intenso de duración entre 10 y 20 minutos, transfixiante, como que algo muy malo está pasando, no una simple puntada, sino una plancha que se está sumando al pecho. Muchas veces decimos una pata de elefante que se está posando sobre el pecho para magnificar que es un dolor muy intenso. Ese dolor puede ser manifestado como un ardor que se puede irradiar también hacia el cuello, hacia los hombros, hacia el dorso, hacia el estómago, que dura entre 10 y 20 minutos de duración y puede estar acompañado de sudoración, de náuseas y de vómitos, y que transmite esencialmente la sensación de que algo muy malo le está pasando a ese paciente. Claro. En esos casos es muy importante la consulta rápida, porque desde la aparición del dolor, si es un infarto el que se está produciendo, cuanto antes lleguemos a un centro que se pueda generar un diagnóstico correcto y en el caso de la posibilidad de abrir la arteria, abrirla, cuanto menor tiempo pase, mayor posibilidad va a haber de salvar el músculo de ese paciente, que cuanto más horas tarden en destaparse, mayor secuela va a dejar en el corazón y eso es algo complicado. Bien, importante tener en cuenta estos conceptos, doctor. Volviendo al tema de aquellos cuidados que tenemos que tener para no sufrir un golpe de calor, mucha gente dice, bueno, en vez de tomar agua, tomo una gaseosa o tomo una bebida de estas dulces. O el tereré. O el tereré. ¿Qué es lo mejor para poder estar hidratados? Lo recomendable es no tomar bebidas con alto contenido en azúcar. Bien. Lo recomendable es tomar agua, agua con gas y bebidas con bajo contenido en azúcar. Bien. No tomar alcohol o no tomar alcohol en exceso por lo menos. Lo mismo con las dosis de café y esencialmente tomar bebidas, como decíamos, que no tengan alto contenido de azúcar. Buena recomendación para estos días. Muy buenas recomendaciones. Gracias, Javier, por atendernos y siempre estar ahí por el tiempo también que nos brindás cada vez que necesitamos consultarte por algún tema. Es un placer. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Ustedes. Luego. Hay que hidratarse. Hay que hidratarse. Hay que esperar a tener sed, así que bien. Nosotros tenemos siempre, vamos siempre acá nuestros compañeros nos dejan el agüita. Sí, y por supuesto a tratar de no estar expuesto al sol en el peor momento del día, entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, tratar de estar en un lugar mismo, ¿no? Cerrado, ¿no? El ejercicio, tampoco acordarse ahora de todo lo que no hicimos de año y ir de a poco. ¿Vos viste? Me llama la atención eso, igual unos genios todos, pero digo, hay que tener cuidado. Los veo corriendo a las 3 de la tarde bajo el rayo del sol y con 40 grados, es un montón. Hay que tener cuidado. Muy claro, sí. Javier Marino, que recién no destaqué el nombre nuevamente, que es el jefe de cardiología del Centro Médico, una eminencia que también nos recibe siempre desde su casa, se apura, llega, nos contesta las dudas, así que un placer escucharlo. Momento de hacer una nueva pausa. Dale, ya venimos con más noticias.